una persona que está en torno a los 30.000 euros y que aporta esos 1.500 euros en plan de pensiones, directamente estamos hablando de un ahorro fiscal de 450 euros inmediatos. Y ya si somos autónomos y estamos en esa banda salarial, de 1.725 euros si aportamos a un plan de pensiones de autónomos. Hola, soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros de Generali. Y cada mes, junto a uno de nuestros asesores expertos financieros, te voy a contar algo que probablemente no sepas sobre finanzas personales. Y es que, aunque para muchos sigue siendo un tema tabú, hablar de dinero te ayudará a vivir mejor. Bienvenidos al podcast Tu Ruta Financiera. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tu Ruta Financiera. Este mes, aprovechando que acabamos de empezar la campaña de la renta, qué mejor manera que hablar de cómo podemos maximizar las ventajas fiscales a través de productos que nos permitan optimizar esa carga fiscal. Y es que no sé si somos conscientes de las numerosas posibilidades que tenemos de optimizar nuestra carga fiscal ayudándonos de diversos productos aseguradores. Para ello, contamos un mes más con la opinión de Pepe Rosa, director comercial de productos financieros aquí en Generali, y de Francesc Duran, nuestro agente de seguros, que además de agente de seguros, por si no fuera poco, es asesor fiscal en Palau, Solita y Plegamans. Bienvenidos, Pepe y Francesc, a Tu Ruta Financiera. Pablo, encantado de estar de nuevo aquí contigo. Un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Igualmente, encantado de compartir con vosotros este podcast y además agradecido de que contéis conmigo. Al revés, Francesc, los que estamos agradecidos somos nosotros porque además este podcast viene cargado de enseñanzas sobre un tema que nos preocupa a todos, que es cómo optimizar esa carga fiscal. Francesc, como ya es habitual en Tu Ruta Financiera, queremos empezar sabiendo más de ti. Cuéntales en 30 segundos a nuestros oyentes quién es Francesc Duran y cómo empezó en este mundo del asesoramiento financiero. Bueno, pues Francesc Duran es un agente de seguros y asesor fiscal que desarrolla su actividad en una población de la provincia de Barcelona, en una empresa familiar de gestoría y agencia de Generali, de la que también forman parte mi esposa Marisa y mis hijos Francesc y Ana. Empecé mi actividad en el sector financiero como empleado de banca durante 15 años y llegué al mundo del seguro en 1981, compartiendo inicialmente las dos actividades. Bueno, Francesc, por lo que nos cuentas, tienes a toda la familia trabajando. ¿Cómo es eso de trabajar con tu familia? Bueno, hay quien dice que es muy difícil, ¿no? Yo tengo que decir que muy bien. La verdad es que va muy bien. Sí que hay, pues, a veces llevas cosas del trabajo a casa y cosas de casa al trabajo, ¿no? Pero bueno, esto es inevitable. Pero vamos, muy bien. En resumen, muy bien. Muy contento de que mis hijos estén detrás y puedan continuar con la actividad pues, que llevamos tantos años desarrollando. Bueno, Francesc, ahora que se habla mucho de la conciliación, vamos, tú tienes conciliación la justa, porque vamos, te llevas el trabajo a casa, como bien has dicho, y efectivamente te llevas la casa al trabajo. Así que vamos, eres un héroe, Francesc. Bueno, totalmente conciliado. Bueno, muchísimas gracias, Francesc, por esta introducción y ahora vamos al grano o vamos a las numerosas preguntas. Entonces, yo te pediría que no te aturulles porque nos han llegado muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Estamos en un mes clave de la renta y bueno, pues te las voy a ir formulando para que nos puedas dar más luz sobre este tema que nos interesa tanto a los españoles, tanto tú como Pepe. En primer lugar, ¿cómo podemos ahorrar impuestos a la hora de hacer la declaración de la renta? ¿Merecería la pena invertir o ahorrar en un plan de pensiones para desgravar? ¿Es cierto eso que decimos de que podemos obtener más ventajas fiscales escogiendo unos productos frente a otros? Y a la hora de organizar y proteger tu dinero, que es un tema capital en este podcast, ¿es importante tener en cuenta cuánto vas a pagar en impuestos? Y en caso de que sea así, Francesc, ¿qué productos de ahorro e inversión elegirías o asesorías, como asesor fiscal que eres, a la hora de realizar una planificación financiera? Ya te he advertido, Francesc, muchas preguntas, pero es que el podcast de hoy viene cargado de contenido y viene en un momento muy interesante. Bueno, vamos a ver si podemos resolver alguna. Cuando me preguntas si vale la pena, evidentemente que merece la pena. De hecho,
es el único producto de ahorro que reduce la base imponible del IRPF el 100% de la cantidad aportada, hasta el límite establecido de 1.500 euros y el otro límite que hay, que es el 30% de los ingresos de cada uno, ¿no? Eso equivaldría a una cuota mensual de 125 euros, que eso, pues bueno, es una cuota que yo pienso que es asumible, más cuando después veremos los porcentajes de ahorro que eso significa, ¿no? Ese límite se amplía si el contribuyente desarrolla una actividad por cuenta propia y cotiza en Seguridad Social por el régimen de autónomos. En este caso, el límite se amplía en 4.250 euros y llega hasta un total de desgravación por ese concepto de 5.750. ¿Bien? Entonces, tenemos otros productos para formar un ahorro para completar la futura pensión de jubilación, como son los PIAs, que se instrumentan a través de un fondo de inversión con diferentes niveles de riesgo a elegir según las preferencias y el perfil de cada persona. Este producto, si bien no desgrava las aportaciones en renta al efectuar las mismas, sí que tiene una importante ventaja fiscal al finalizar el periodo del plan, que es que no tributan los beneficios generados si se convierte el capital en una renta vitalicia. Además, es más flexible, ya que los planes de pensiones, como bien sabemos, solamente se pueden disponer en caso de fallecimiento, invalidez, enfermedad grave, paro, una vez se han agotado las prestaciones, jubilación y una ventana que se abre a los 10 años de cada una de las aportaciones, ¿no? En este caso, el PIA sí que nos permite disponer en cualquier momento del ahorro que tenemos acumulado, ¿vale? Si bien, lógicamente, tributando por los beneficios, ¿no? Con lo cual es un producto que también cumple su función, pero a largo plazo, porque claro, si no los beneficios que ha recogido no compensan el hecho de constituir una renta vitalicia, ¿no? Pero bueno, es una opción. En cada caso se puede elegir, ¿no? En cuanto a unos ejemplos de cálculo de cuánto nos podríamos ahorrar, claro, en un plan de pensiones, pues en unos ingresos de 30.000 euros anuales, pues nos ahorramos un 30%. Si ya nos vamos a ingresos superiores de 60.000 euros, pues estamos en un 44%, ¿vale? Y si hablamos en cuestiones que ya serían más, digamos, quizá de empresas o de actividades económicas, en los 100.000 euros, pues estaríamos en un 46%, y si pasamos de estos 100.000 euros, ya estaríamos en unos tipos que van del 48 al 52. Claro, con lo cual, ahí está la importancia. Si multiplicamos este 40 y pico por ciento por los 5.750, ¿verdad? Pues tenemos un ahorro fiscal inmediato al hacer la declaración de renta de la mitad de lo que estamos aportando. Bueno, yo creo que con esto que nos comentas, yo creo que, vamos, queda bastante claro que el ahorro fiscal está ahí y que dependiendo de la situación de cada uno, pues puede ser un ahorro muy interesante. Introduces además, Francesc, un tema que hablamos hace 2 podcasts con Diego Antón, de la asesoría Asconta, sobre el plan de pensiones para autónomos y, bueno, pues cómo este colectivo también se puede desgravar o también puede obtener una serie de ventajas fiscales que en su caso llegarían a estos 5.750 euros que indicas. Pero también te tengo que decir que has abierto varios melones, porque has hablado de rentas vitalicias, has hablado de planes de pensiones, has hablado de PIAs. Y para una persona que no está acostumbrada a nuestra jerga aseguradora, yo creo que le has llenado la cabeza de acrónimos. Entonces, voy a pedir la ayuda de Pepe para que nos desentrañe qué es esto, cuáles son las diferencias entre un plan de pensiones, un PIAs. Pepe, ¿nos puedes dar algo de luz en estos términos? Bueno, Pablo, Francesc ha hecho una exposición bastante clara. Yo creo que ha dado casi en la tecla. Para la jubilación, con ese fin, hay que plantearse preferentemente un ahorro a largo plazo. Y para ello, como decía Francesc, hay 2 grandes instrumentos cuyo objetivo fundamental es completar la pensión pública. Eso tiene que quedar muy claro. Y para ello hay 2 productos especialmente indicados: los planes de pensiones, que todo el mundo conoce, y los planes de ahorro sistemático o PIAs. Esto es muy importante. La principal diferencia, como decía Francesc anteriormente, es que los planes de pensiones son ilíquidos, lo que implica
que salvo en las contingencias a las que aludía él, el fallecimiento, paro de larga duración, incapacidad, el dinero no se puede recuperar. Esto que puede parecer malo, a mí siempre me ha parecido una bondad, porque es pensar en el largo plazo y para lo que el producto está diseñado. O sea, que de alguna manera el que sea ilíquido a mí me ha parecido siempre muy bueno porque cumplía con su función. Ayudaba a que ese dinero nos olvidásemos de él y que quedase ahí para lo que realmente se estaba ahorrando, ¿no? Bueno, después por otro lado tenemos los PIAs, estos productos que se habla menos de ellos y tal. La característica fundamental de los PIAs, como también decía Francés, es que la ventaja fiscal la tiene al final. O sea, si el dinero acumulado lo convierto en una renta vitalicia, estaría exento de pagar por la plusvalía. Con lo cual es una fiscalidad muy buena que tiene al final del recorrido. En el caso de los planes de pensiones, la fiscalidad la ves de forma inmediata porque te la puedes ir desgravando cada año. O sea, que la ves de forma inmediata. Por lo tanto, digamos, esto aclara un poquito más. Son dos productos específicos para la jubilación y cualquiera de los dos pues ya tendríamos que ver en el cliente, bueno, pues cuál se adapta mejor al perfil de cada uno. Si no quieres perderte nuestros consejos financieros, suscríbete a nuestro podcast. Totalmente de acuerdo, Pepe. Muchísimas gracias por la aclaración. Por recapitular, planes de pensiones tiene una ventaja fiscal inmediata, que es esa ventaja fiscal que nos ha comentado Francés, que dependiendo del tramo en el que estuviéramos, pues tendríamos un ahorro fiscal. Y el PIAS tiene una ventaja fiscal si se cobra en forma de renta vitalicia. PIAS es un acrónimo de Plan Individualizado de Ahorro Sistemático, que se ha hecho muy popular. Y aquí los límites, que también me gustaría comentarlos, son 1.500 euros a un plan de pensiones individual. Y en caso de un PIA sería de 8.500 euros el ahorro que tendríamos de manera anual. Bueno, dos productos que además incluso pueden ser complementarios y dos productos que son muy, muy interesantes. Y un tema que tratamos en algunos episodios, Francés, es la importancia del perfil del ahorrador, el perfil del ahorro. Y si me lo permites, me gustaría hablar de dos términos que los asesores solemos utilizar mucho a la hora de realizar nuestra planificación financiera, que es el perfil de acumulación de ahorro y el perfil de desacumulación de ahorro, ¿no? Francés, ¿qué les diferenciaría y qué productos financieros serían más interesantes para estos dos perfiles tan distintos? Bueno, yo entiendo que la acumulación de ahorro podemos entender que es cuando estamos adquiriendo ingresos, es decir, trabajando y generando, y eso nos permite ahorrar e invertir y, por lo tanto, acumular ahorro para completar nuestra pensión o para otros objetivos, vacaciones, cambiar el coche, viajes y demás pues cuestiones que nos guste y que para los cuales tengamos que ahorrar, ¿no? Si nos podemos centrar en los productos con ventajas fiscales, como ya hemos dicho antes, ¿no? Que son el PPI, plan de pensiones, y el PIAS. Ya que estamos en el periodo de renta, ¿no? Podemos hacer hincapié en esto, ¿no? Pero además tenemos otros productos que cumplirían este objetivo, si bien sin ventajas fiscales, como son los planes de ahorro, los fondos Unilink, que también tenemos en nuestra cartera de productos. Esto sería básicamente lo que podríamos entender como acumulación de ahorro, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no? Como pueden ser, pues yo qué sé, letras del tesoro, cuentas corrientes, otros instrumentos de ahorro, ¿no? Cuando hablamos de desacumulación, debemos entender que principalmente hablamos de cuando disponemos de los planes de pensiones o otros productos que hemos ido acumulando, ¿no? Lo podemos desacumular en forma de capital, en forma de renta, en forma mixta y también en forma de pago no regular. Eso significa ir rescatando una cantidad al año o cuando lo deseemos, pues para temas puntuales que necesitemos, y eso nos permite tributar solamente por la cantidad que disponemos para la necesidad o el capricho que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces, la situación de claro, eso depende de la situación de cada persona, de las necesidades, del momento en que quiera disponer de este dinero, ¿vale? Y de esta manera, pues, hará uso del rescate de este plan, ¿no? El más habitual que usamos es la renta temporal,
ya que se puede adaptar a las necesidades de cobro de cada persona y permite graduar el coste fiscal a lo que vaya a cobrar en cada momento, y así puede controlar lo que va a pagar en renta, ¿no? Se pueden constituir rentas temporales de 5, 10, 15 años o cualquier otro periodo que se adapte a las condiciones antes mencionadas, ¿no? Perfecto, Francés, queda totalmente claro. A mí me gusta mucho una reflexión que suele hacer Pepe, que es que las rentas nos gustan porque cumplen su función, ¿no? Y al final, este ahorro finalista que lo has dicho tú en tu intervención y este ahorro que realizamos a través de planes de pensiones y PIAs con un consiguiente ventaja fiscal, con esa ventaja fiscal inmediata, porque tú has mencionado también otros activos, ¿no? Como pueden ser los fondos Unilink, los planes de ahorro, pero este ahorro que tiene una desgravación o que tiene una ventaja fiscal inmediata, pues tiene un objetivo finalista. Y ese objetivo finalista es complementar la jubilación que vamos a tener pues, cuando nos jubilemos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, Pepe, sobre esa funcionalidad o esa función que cumplen las rentas, ¿no? Y me gustaría tomar como ejemplo esa flexibilidad que dice Francés a la hora de, bueno, pues cómo las rentas se adaptan a cada cliente a través de esas rentas temporales. Bueno, yo soy un firme defensor, ya lo sabes, Pablo, de la renta. La renta cumple una función, estabiliza el ingreso y realmente tiene un tratamiento fiscal muy bueno. No solo se puede constituir una renta a través de un plan de pensiones, de los rendimientos generados dentro de un plan de pensiones o un PIA. Se puede constituir una renta por la venta de algún inmueble o algún otro bien que el asegurado tenga en el momento de la jubilación. Esto también tiene ventajas fiscales. Las rentas cumplen con una función porque estabilizan el ingreso. Al final, si una persona ha estado habituada a tener un ingreso mensual, pues bueno, lo que debemos tratar en ese periodo de desacumulación al que os referíais antes es que la brecha de ese ingreso con el que tenía en activo pues sea la menor posible. Entonces la renta cumple una función, estabiliza el ingreso y realmente pues cumple con eso. Y además tiene una fiscalidad realmente buenas, ¿no? Para mí es el vehículo ideal en esa última etapa, ¿no? Cuando ya no estoy en activo y tengo que organizarme las finanzas desde otra perspectiva. Perfectamente claro, gracias Pepe. Pero bueno, hemos introducido muchos términos, pero yo soy madrileño y en Madrid aquí traducimos las cosas a paradas de metro y a euros. Entonces estamos hablando de ventajas fiscales, pero yo quiero poner dos ejemplos de esas ventajas fiscales que tendría un cliente de acumulación y desacumulación, como has señalado tú, Francés. Entonces, por empezar, ¿cuál sería, grosso modo, el ahorro fiscal de una persona con un salario bruto de 30.000 euros, como lo que he dicho anteriormente, que realiza aportaciones a un plan de pensiones frente a otra que no realiza esas aportaciones a un plan de pensiones o que lo realiza a otro vehículo? ¿Cuál sería ese ahorro fiscal? Esa es la primera pregunta. Y el segundo ejemplo sería de una persona o de ese cliente que está en el fase de desacumulación. ¿Cuál sería el impacto fiscal que tendría esta persona de cobrar un plan de pensiones de 100.000 euros, por poner números redondos, en forma de capital o de cobrarlo en renta de temporal, como has dicho tú, Francés, pues a 10 años? ¿Cuál sería el impacto? A ver, en un plan de pensiones individual, que es al que tenemos acceso todo el mundo, independientemente, o sea, salvo que fuéramos empresarios o fuéramos autónomos, ¿no? Los 1.500, pues estaríamos en un 30% de marginal, con lo cual nos ahorraríamos 450 euros en la declaración de renta, ¿de acuerdo? Si somos autónomos y hacemos la aportación a tope, entonces, si estamos en esa misma banda, ese 30%, pues significa 1.725 euros, ¿de acuerdo? De ahorro en la cuota íntegra de la declaración de la renta, ¿no? Eso dependerá también, como antes hemos dicho, del nivel de ingresos. Si de 30.000 vamos subiendo, pues eso también va subiendo, ¿no? Pero básicamente es un 30% sobre las cantidades aportadas si estamos en esa banda de los 30.000 euros, ¿vale? A la hora de desinvertir, en forma de capital, si hablamos de 100.000 euros, por ejemplo, que tuviéramos ahorrado 100.000 euros, claro, si esto lo hacemos en forma de capital de una sola vez,
pues pagaríamos un 46% sobre esa cantidad, ¿vale? O sea que estaríamos pagando 46.000 euros para tener ese dinero, bueno, lo que quedaría de ese dinero a nuestra disposición, ¿no? Claro, si esto lo hacemos en una renta temporal a 10 años, haciendo un cálculo de la renta, cobraríamos mensualmente 895 euros. El total de capital recuperado a los 10 años sería de 107.432,40 y el coste anual, si tenemos una pensión de la Seguridad Social alrededor de unos 20.000 euros, más esos 10.000, 11.000 euros que cobraríamos al año, pues estaríamos tributando como máximo un 30%. ¿No? De que hay un ahorro importante en la periodificación de esa, digamos, de esa desinversión, ¿no? O de esa desacumulación. Yo quiero repetir los números porque a mí, ya preparando el podcast los habíamos hablado, me parecían espectaculares, pero yo quiero repetirlos por si alguno de nuestros oyentes pues no los ha tenido a mano. O sea, una persona que está en torno a los 30.000 euros y que aporta esos 1.500 euros a un plan de pensiones, directamente estamos hablando de un ahorro fiscal de 450 euros inmediatos. Directamente. O sea, y ya si somos autónomos y estamos en esa banda salarial, de 1.725 euros si aportamos a un plan de pensiones de autónomos. Es que esto es una ventaja fiscal, permíteme, Francés, es muy importante, porque realmente cada vez quedan menos vehículos que nos permitan, pues bueno, pues sofocar esa carga fiscal. Y en la parte de desacumulación, en la parte de rentas, pues bueno, muchas veces escuchamos ese mito, ¿no? De que al final pues es mejor recuperarlo todo de golpe, pero fíjate que es un 46%, o sea, casi la mitad, si lo recuperamos en forma de capital, se va a pagar de impuestos y yo creo, vamos, no lo sé, Francés, si tú lo sabes, pero seguro que en el Ministerio de Hacienda me ponen una foto a contribuyente del año, porque vamos, 46% me parece que es una barbaridad. Sí, es un tipo impositivo muy, muy alto y además de golpe, ¿no? Que si me apuras, pues todavía es mucho más impactante, ¿no? De que tengas un plan en el que hayas capitalizado 100.000 euros y te queden 54, ¿no? Desde la concepción de este tipo de productos estaban conceptuados para cobrarlo en forma de complemento, y el cobrarlo en forma de complemento es cobrarlo en forma de renta, o sea, repartir el ingreso. No, totalmente, pero que al final que a mí, Pepe, no me deja de sorprender el importante ahorro fiscal que tienen estos productos. Y yo esto lo quiero ligar con la siguiente sección, con la sección de actualidad y con una noticia que os traigo, que es referente a la poca implementación o baja entrada, penetración que tienen este tipo de planes de pensiones en nuestro país. Para que os hagáis una idea, según los datos de la OCDE, los activos acumulados en planes de pensiones en nuestro país representan el 14,3% del PIB español. Que esto, poniéndolo en relación con la media de la OCDE, que se sitúa en un 105% del PIB, nos indica el gran recorrido que tienen estos instrumentos de pensiones. ¿Vosotros qué opináis sobre esta penetración o esta falta? ¿Qué motivos puede haber detrás? Bueno, a ver, evidentemente el tema de los hábitos de ahorro, ¿no? Estos hábitos de ahorro están mucho más desarrollados en Europa en general que no en España, ¿no? Claro, sería bueno que la gente tuviera el hábito de destinar un mínimo porcentaje de sus ingresos, ¿vale? Al ahorro finalista, ¿no? Si hablamos de un 5%, con el ejemplo que antes ponías, de un sueldo mínimo, un sueldo medio de 30.000 euros, un 5% son los 1.500 euros que necesitamos para cubrir los 1.500 del plan de pensiones, el límite que tenemos, ¿no? Si nuestros ingresos y nuestra disponibilidad nos lo permite, pues quizás sería bueno llegar a un 10% de los ingresos e invertirlo entre el plan de pensiones y otros productos de ahorro que nos complementaran la jubilación o nuestra pensión en un futuro, ¿no? Yo, Pablo, aquí añadiría que podríamos reducirles a tres grandes razones. La primera es una confianza histórica
en las pensiones públicas. Los españolitos han confiado mucho en la pensión pública, que cada día pues está resultando que la brecha entre el dinero que cobramos en activo y las pensiones pues se está agrandando. Por lo tanto, el problema está ahí. La segunda sería la falta de organización o cultura financiera. O sea, está claro, y a lo que se refería antes Francés, no hay una cultura clara de ese ahorro periódico, sistemático, con ese fin, independientemente de cualquier otro objetivo que tengamos con el resto, con la organización de nuestro dinero. Hay una parte de nuestro ahorro que debería ir para esa parte de nuestra vida que no vamos a estar en activo, que no vamos a generar dinero. Y hay una tercera en la que, bueno, pues como todos sabéis, pues en el tema de los planes de pensiones, pues el gobierno decidió reducir la aportación permitida a los 1.500 euros para cualquier persona que trabaje por cuenta ajena, y esto generó una bajada importantísima en las reservas acumuladas dentro de los planes de pensiones en nuestro país. O sea, dejó o perdió un poco el atractivo en este sentido. Esto ha mermado mucho el ahorro en este sentido. Además, este dinero que estaba dentro del circuito financiero, pues de alguna manera apoyaba permanentemente esa economía que tanto nos ayuda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias a los dos por esta radiografía que habéis hecho. Yo creo totalmente acertada. ¿Es cierto que el dinero no da la felicidad? ¿O que ahorrar es suficiente para asegurar tu futuro? En Mito o Realidad revelamos la verdad detrás de las creencias populares sobre las finanzas. Descubre y transforma tus ideas acerca del dinero con nosotros. Y cojo la tercera razón que has dicho tú, Pepe, que es esa reducción de los 1.500 que efectivamente yo creo que impacta. Pero mi opinión es que también yo creo que a lo mejor los españoles no conocemos todos los beneficios que tienen estos planes de pensiones, ¿no? Y quiero abrir la sección de mitos financieros precisamente con un mito que yo creo que es bastante común entre todos los españoles, que es que con los planes de pensiones sí, ahorro cuando estoy aportándolo, pero realmente cuando lo recupero me van a crujir a impuestos, ¿no? Que es algo que yo creo que muchas veces lo hemos escuchado. Y me gustaría conocer esta opinión, si es mito o verdad, que los planes de pensiones son un vehículo que ahora mismo me estoy desgravando, pero cuando lo recupere realmente tendré que tributar y me pegará un palo, perdonadme la jerga coloquial, pero que me pegarán un palo a Hacienda. ¿Qué opináis? Bueno, pues yo diría que evidentemente los planes de pensiones en definitiva son rendimiento del trabajo y la fiscalidad pues es la que es. Si en el momento de la prestación pues me lo cojo de un golpe, pues evidentemente el rendimiento de trabajo pues pagaré por el diferencial o por el que corresponda. Realmente vuelvo al inicio, los planes de pensiones estaban concebidos para cobrarlo de forma periódica y completar esa pensión. Si lo hacemos de esa manera, el producto no puede ser mejor para ese fin. O sea, realmente no hay otro. No hay otro que fiscalmente nos ayude durante toda la vida, que tenga esa bondad, entre comillas, y después lo que tengo que hacer es que cumpla con su función. Si esto lo hacemos así, es el mejor producto para esto, y si no lo hacemos así, pues realmente pues tendremos que pagar ese IRPF que corresponderá con el ingreso en el momento que coja la prestación del plan. Sí, a ver, normalmente vamos, por la experiencia que tenemos, por nuestra labor de asesores fiscales, cuando uno está en edad productiva, cuando uno está trabajando, está ganando dinero y el tipo que tiene en la renta pues es mucho más alto que el que tendrá después, ¿no? O sea, que la gente tiene que ver que cuando está trabajando está tributando a un tipo pues que es el que le corresponde por los ingresos que tiene, pero normalmente cuando se jubila estos ingresos bajan, con lo cual este tipo también está bajando, ¿no? Y lo que lo estamos haciendo es diferir el impuesto que nos ahorramos en su momento, lo pagamos después, pero a un tipo más bajo. Este es el efecto. Diferimento a un tipo inferior. Totalmente. Pues... No puede haberlo explicado mejor, Francés. Es diferir, efectivamente. No, entonces yo termino con esta sección diciendo que efectivamente es mito. Y aquí lo importante es, como ha dicho Pepe, ser conscientes de la finalidad de ese ahorro,
de la finalidad del plan de pensiones en el cual estoy invirtiendo y, más importante, lo que señala Francesc, ¿no? Que es elegir el vehículo adecuado para realizar esa desinversión y para optimizar ese diferimiento de impuestos como tú has indicado, Francesc. Y bueno, a mí me gusta siempre, ya te lo avisaba Francesc en el podcast, que os mojéis. Entonces, os voy a hacer una pregunta que no está en el guión, pero que quiero haceros, que es Francesc. En inglés dicen walk the talk, que es predicar con el ejemplo. ¿Tú qué producto utilizas para obtener ventajas fiscales? Bueno, yo evidentemente, después de lo que os he explicado, está claro que lo que tengo es un plan de pensiones del sistema individual y ahora desde la nueva normativa que nos permite a los autónomos ampliar, pues lógicamente, el plan de pensiones de autónomos, ¿no? Y con eso pues cubrimos lo máximo que podemos deducir de fiscalidad y al mismo tiempo estamos cubriendo, pues complementando, vamos, la futura pensión pues, con un ahorro que vamos constituyendo, ¿no? Y si encima los rendimientos de los fondos de pensiones acompañan, pues ya redondo. Y tú, Pepe, bueno, Pepe, yo sé que tú eres un ahorrador obsesivo, que todos los meses intentas, como dices tú, quitar dinero de en medio, que es una expresión que a mí me parece muy, muy gráfica, pero tú realmente, ¿qué productos utilizas para, bueno, pues para potenciar este ahorro fiscal y cómo ahorras, Pepe? Pablo, hay una premisa muy, muy sencilla y desde aquí la traslado a todo el mundo. Todo lo que tú tengas a la vista es susceptible de consumirlo. Por lo tanto, como decía Warren Buffett, quita un poco, que no se vea, y después gasta lo que queda. Dicho todo lo cual, al igual que Francesc, yo tengo un plan de pensiones y evidentemente el objetivo en un futuro es cobrarlo en forma de renta. Tengo un plan de pensiones históricamente. Puede hacer más de 25 años que lo tengo y a diferencia de Francesc, yo soy un trabajador por cuenta ajena y mi limitación en este momento está en los 1.500 euros de recibo que hay. Él, como es autónomo, pues tiene la posibilidad de ingresarle un poco más. Realmente, bueno, pues sigo utilizando esta herramienta como lo hice hace un montón de años y he jugado con ese largo plazo, pues espero que ahí me dé una pequeña renta que me ayude con la pensión pública para completarla. Fenomenal. Y de media, en España, de media, un plan de pensiones tiene una duración de en torno a 20 años, ¿no? Desde que es la duración media. Si yo os preguntara ahora qué consejo daríais a vuestro yo de hace 20 años, Francesc, ¿tú qué le dirías a ese Francesc de hace 20 años? Bueno, pues que hubiera empezado antes, sinceramente. Que hubiera empezado antes pues con lo que hubiera en aquellos momentos, ¿no? Planes de pensiones o planes de ahorro, ¿vale? Planes de jubilación que teníamos en aquellos momentos, ¿no? Pues para ir dotando ese fondo que luego nos va a ser muy, muy necesario, ¿no? O sea, el resumen es empezar antes. ¿Y tú, Pepe, qué le dirías a ese Pepe de hace 20 años? Yo absolutamente con Francesc. Si volviera a los 20 años atrás, haría todavía más de lo que he hecho. O sea, siempre tengo la sensación de que ahorro menos de lo que podría ahorrar. ¿Y por qué? Porque es necesario, porque de alguna manera es el colchón que nos queda. Y bueno, pues volvería para atrás e incluso forzaría la máquina y sobre todo en el largo plazo hay que darle un poco de alegría a las inversiones sin miedo. El largo plazo es maravilloso en los productos financieros. La paciencia y un buen vehículo te pueden llegar a tener ahí un fondo importante. ¿Cuál fue el primer vehículo o el primer instrumento en el cual invertisteis vosotros? ¿Cuál fue vuestra primera experiencia en este mercado? Bueno, en el caso mío fue el plan 5 de jubilación que teníamos, ¿no? En nuestra primera época y había un plan de jubilación que se hizo muy popular y que, bueno, ha durado hasta ahora. Entonces tenemos clientes que todavía están ahora rescatando o están llegando al vencimiento del plan 5 de jubilación que teníamos, ¿no? Sí, no vamos a decir el tipo de interés que garantizábamos, Francesc, porque yo creo que si no te colapsan el móvil a llamadas, ya no lo tenemos.
yo me acuerdo perfectamente, lo que, claro, como dices tú, no es prudente decirlo. Esto no lo ha dicho Francés, pero si volviésemos para atrás y volviésemos a ese producto, ¿cuánto le hubiéramos ingresado, no, Francés? Y tanto. Y tanto. Sí, sí. Además, son con los tipos que hoy en día no son de mercado, son inviables. ¿Y tú, Pepe, cómo entraste en este maravilloso mundo y apasionante del mercado financiero? ¿Cuál fue tu primera experiencia, el primer producto? Mis primeras experiencias eran directamente con el mercado financiero, o sea, comprando acciones de las empresas españolas que más se conocían en la época. Ahí entrenamos un poco en su día. Y tuve rachas buenas y otras no tanto, como suele pasar, pero la experiencia es muy positiva. Y después he tenido productos dentro de lo que es la compañía, pues de todo tipo, desde los antiguos planes de jubilación a esos tipos a los que se refería Francés, hasta algunos productos, pues bueno, y ahora mismo pues ya sabe que soy un enamorado de los fondos de inversión y que me gusta la renta variable. Me gusta. No digo que no tenga algo en renta fija, que también, pero que me gusta mucho el mercado. No, yo doy fe que Pepe se ha vuelto un enamorado de la renta variable y cada semana que pasa es aún más variable, va subiendo un escalón su perfil de riesgo. O sea, yo creo que ya vas a empezar a investigar, Pepe, sobre el mercado de Nairobi o algún mercado por ahí. Bueno, eso vamos a no volver, ya entre Europa y Estados Unidos estamos viviendo una guerra comercial, estamos aquí como en un partido de tenis, pelotazo va y pelotazo viene, a ver si se aclara un poco la cosa, pero es verdad que en este momento hay buenas posibilidades, hay algunas cosas que se han abaratado y por lo tanto una oportunidad para entrar. O sea, el mercado siempre tiene oportunidades, siempre, Pablo. Totalmente. Yo creo que hoy hemos sacado ideas muy claras y sobre todo prácticas que podemos poner ahora en vigor aprovechando la campaña de la renta. Y me encanta el enfoque que habéis hablado, en primer lugar, del largo plazo y en segundo lugar de, pues lo que dices tú, Pepe, ¿no? De quitar dinero de en medio y en pensar en ese yo del futuro y de 20 años, ¿no? Todo, eso sí, siempre dependiendo del perfil de cada persona. Hay personas que se sienten más cómodas con algo de renta variable, otras que prefieren renta fija y luego también entendiendo qué es lo que buscamos, si estamos en un perfil de acumulación o desacumulación, como ha señalado Francés en su intervención. A mí personalmente se me ha hecho muy rápido, pero tengo que deciros que lamentablemente llegamos a la última parada de tu ruta financiera. Y ya sabéis que a mí siempre me gusta terminar con una última reflexión por parte de los dos. ¿Qué os lleváis, con qué reflexión os quedáis de este podcast? Yo diría, Pablo, no puedo contratar un producto sin tener en cuenta la fiscalidad y tampoco la fiscalidad tiene que ser tan determinante, o sea, tiene que haber una conjunción, ¿vale? Tiene que haber una conjunción entre el objetivo de la persona y esas dos variables. Y después que yo diría una reflexión, diría la mayoría de las personas sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año e infravaloramos lo que se puede hacer en 10 o más. Por lo tanto, el mercado financiero requiere tiempo, paciencia y se consigue resultados extraordinarios. Yo lo que diría que deberíamos de quedarnos es con la idea de que tenemos que destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro sistemático. Entre un 5 y un 10% sería lo ideal para, a largo plazo, obtener unos capitales importantes, porque claro, esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Las primas que vamos pagando de forma periódica, pues van rentando y se van sumando las que vas añadiendo y tiene este efecto multiplicador del largo plazo que yo creo que es muy importante, ¿no? Por lo tanto, el resumen sería sistematizar un ahorro desde ya, aunque sea pequeñito, aunque sea un 5% de lo que llevamos a casa, pero sistematizar ese ahorro de forma a largo plazo. No puedo estar más de acuerdo con vosotros. Escuchándoos, me viene a la mente una reflexión de Tony Robbins, que es el principal coach a nivel mundial y que ha entrevistado a los mejores financieros, a los principales CEOs de compañías multinacionales y ha escrito un libro que está muy bien tirado, ¿no? Que se llama El dinero maneja el juego, ¿no? Y él habla de tres
tres horizontes, ¿no? Y él habla de una cosa que se llama la planificación financiera por sueños. Y dice, tienes que tener una planificación financiera a largo plazo, basada en la jubilación, que sería un poco el equivalente a los planes de pensiones que hemos señalado y esa planificación que indicabas tú, Francesc, que podría estar a lo mejor en un 5% del salario. Luego tendremos que tener una planificación a medio, a largo plazo, es decir, a 10 años, en vehículos a lo mejor algo más líquidos, pero no demasiado para no estar pendientes, y luego una planificación a corto plazo o ese fondo de emergencia, ¿no? Yo creo que todos, a la hora de hacernos ese análisis de nuestras finanzas, pues ver cómo de saludables estamos en a lo mejor estos tres horizontes o en esta planificación, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión y escuchándote a lo que habéis dicho los dos, Francesc, Pepe, pues bueno, pues aprovechar esos instrumentos financieros que tenemos con ventajas fiscales. Y ya por último, la última pregunta, os lo prometo, que os hago antes de despedirnos, un libro, película que nos recomendaríais para ver este mes y el por qué, ¿no? Empiezo contigo, Francesc. Bueno, yo película, pues La casa en llamas. No sé si os suena, que ha sido muy premiada, incluso creo que ha tenido un Goya, varios Gaudís. Y bueno, es un drama familiar, ¿no? Una comedia dramática en la que pues, se refleja pues, todas las bonanzas y las miserias de nuestra sociedad, ¿no? Y de una familia pues que llega pues, a un límite de quemar la casa, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que es muy interesante y que lo aconsejo. Tú, Pepe, ¿con qué libro, película recomiendas? Yo, después de oír a Francesc, la verdad que esa película la vi a la mitad porque realmente te pone los vellos de punta en Francesc, porque además refleja, es un ejemplo de algo que le podría pasar a cualquiera por ahí. Yo, fíjate, Pablo, hoy recomendaría una cosa. Hay un señor español que se llama Gregorio Hernández, que es muy... que si buscáis algún vídeo en internet, pues está por ahí. Es un tío muy sencillo que tiene un libro que se llama Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero. Y es un tipo que a mí me impresionó un día, lo vi un día y dijo una frase que me llamó mucho la atención y ahondé un poco más en lo que había escrito. Y venía a decir que todo el mundo tiene más control de su vida de lo que la mayoría de la gente cree. O sea, todos tenemos un mayor control de lo que la gente o de lo que podemos pensar. Y solamente ordenando las finanzas y haciendo un buen uso del dinero, del poco o mucho dinero que tengamos. O sea, hacer un buen uso. Y además abogaba por la inversión en el mercado financiero. Dice abiertamente que él prefiere invertir en el mercado financiero porque no solo se ayuda a sí mismo, sino que también ayuda a los demás empresarios que están dentro del mercado creando riqueza. Así que recomendaría a este señor que busquéis el libro y que de alguna manera pues le escuchéis, porque también tiene un vídeo muy interesante en internet. Un tipo muy sencillo. Pues oye, me apunto los dos, La casa en llamas, Francesc, para verla este fin de semana, y también me apunto este libro que dices tú, Pepe. Yo quiero hoy salir un poco de la caja y en lugar de una película os quiero recomendar un vídeo TED, una charla TED, que me pareció brillante por la simplicidad que tiene. Es una charla de Hernán Castiari y se llama Mi hija quiere entender el sistema financiero. Es un cuento, está súper bien hecho, es desternillante la historia de un pueblo y de cómo funciona el sistema financiero explicado para un niño de 6 años. Me parece brillante. Y como lectura, pues ya sabéis que yo soy un gran admirador de Warren Buffett y todo lo que publica, pues bueno, pues intento leerlo. Acaba de publicar a finales de febrero su carta a los accionistas y me parece que es una carta llena de enseñanzas, llena de cosas interesantes, no ya solamente en las finanzas, sino sobre la vida. Es una persona que los que me conocéis sabéis que me parece apasionante, me parece un ejemplo de inversión y a nivel personal. O sea que esas serían mis dos recomendaciones. Mi hija quiere entender el sistema financiero, una charla TED, y la última carta de Warren Buffett que está publicada. Pues lamentablemente llegamos a un podcast al final de un podcast que, como os decía, se me ha hecho súper rápido. Me voy con un montón de notas. He cogido muchísimas enseñanzas. Francesc, podríamos estar hablando contigo horas, porque la verdad es que eres un pozo de conocimiento. Así que por mi parte,
darte las gracias por sacar este hueco, además en plena vorágine de campaña de la renta, que sé que estás hasta arriba, que estás trabajando 27 horas de 24. Y bueno, pues darte las gracias por estar hoy con nosotros, a ti y también a ti, Pepe, por todas las enseñanzas que nos transmites, por todos los consejos que nos das y lo mismo, que sabemos que estás muy ocupado y por sacar un hueco en tu agenda. Para mí ha sido un placer estar con Francesc, contigo. Francesc es un pozo de sabiduría en sí mismo. O sea, tiene tanta experiencia. En el año 80 dice que estaba el tío trabajando ya. Sí, en fin, algunos andamos por ahí en pantalón corto. En fin, un placer. Igualmente, por mi parte, pues un placer y espero que alguna de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa pues hayan servido para nuestros oyentes, pues para replantearse pues temas fiscales y temas de inversión y de ahorro a largo plazo. Y a ti que nos escuchas y nos sigues todos los meses, muchísimas gracias por acompañarnos un mes más en Tu Ruta Financiera y te esperamos en la próxima parada que tendremos el mes que viene también cargada de novedades. Un abrazo muy fuerte y que tengáis un muy buen mes. ¿Tienes alguna consulta sobre finanzas personales y quieres que nuestro experto te la responda en el próximo episodio? No dudes en hacérnosla llegar a nuestro correo turrutafinanciera.es@generali.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo, suscribirte o seguirnos en tu canal preferido.